Bien, para los intervalos, entonces lo que vamos a hacer es colocarnos acá y como podemos ver ya en lo que hemos realizado, pues directamente son 7, ¿verdad? La amplitud son de 7, entonces el número de clases, ¿verdad? Que tenemos es de 7 y nos dijo acá el número de clases es el que nos dice cuántos intervalos o grupos hay que generar. Hay algunas formas, ¿verdad? Podemos autorrellenar. Cuando uno enter, dos enter, seleccionar los datos y autorrellenar o autocompletar. En algunos casos hay que usar control también, ¿verdad? Pero control generalmente lo que hace es eh, hacer los grupos uno 2 1 2 1 2 en este caso, ¿verdad? Y la otra es que autorrellenemos todos con uno y en la parte inferior, cuando aparece la guía, ¿verdad? Directamente de las opciones de, en este caso, autorrelleno, nosotros acá le podemos decir que es una serie y vean cómo entonces nos genera la serie, ¿verdad? Y ¿qué otra cosa también? Bueno, podríamos, voy a borrar acá y puedo colocar el número inicial, vean, en una celda, me regreso a la celda, una vez que le di enter, regreso a la celda, ¿verdad? Y en inicio, vean cómo en inicio yo voy a ir a esta opción, donde dice grupo de edición, ahí tenemos las opciones de rellenar, y en rellenar hay una que se llama series, y en series, pues el número inicial sería el que ya colocamos en la celda. Por lo tanto, solo le tengo que decir que es en columnas y vean que pueden ser series geométricas, pueden ser cronológicas, pueden ser, ¿verdad?, de autorrellenar. En este caso le voy a decir que es lineal y vean que me dice entonces el incremento de cuánto en cuánto lo quiero. Ahorita quiero que incremente de uno en uno, marco 7, le doy a aceptar y vean que ahí tengo también la otra forma de rellenar em, los datos. La otra es que tengo límite superior y límite inferior. En este caso, primero debería ir el límite inferior y luego el superior. Entonces vean que lo que voy a hacer es seleccionar el rango, le voy a dar cortar, ¿sí? Incluyendo si tuviera datos. Esto es muy importante porque hay que estar insertando columnas, moviendo y haciendo varias cosas, pero vean que si nosotros cortamos y marcamos donde queremos los datos, al darle botón derecho hay una opción que dice insertar celdas cortadas. Le doy a aceptar y vean cómo él mismo mueve, ¿verdad?, hacia la derecha la columna y va a insertar las celdas que le indiqué que eran las que estaban cortadas, ¿no? Bien, luego acá, pues el límite inferior ya lo teníamos acá también, entonces sabemos que el límite inferior es 46 y entonces empezamos desde 46 y luego para el límite superior, pues ya teníamos ahí también una que eh, pues tenemos que tomar ese límite inferior y sumarle en este caso la amplitud, ¿verdad? En este caso la amplitud es de 7, pero ven que si nosotros hacemos una fórmula donde indiquemos que tenemos ese límite inferior más 7, el inconveniente que tenemos es que este límite debería de empezar entonces en 53 y acá ya habría uno de un, un un límite con amplitud de 8 porque al final de cuentas nosotros tendríamos a bien generar, ¿verdad?, que el 46 entra dentro del rango. Entonces estaríamos empezando a contar de 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 y el 53 ya sería una amplitud de 8. Entonces lo que hacemos acá es que tenemos otra celda en la que vamos a corregir esto restándole a esta amplitud un 1, ¿verdad? Las demás fórmulas pues ahí las dejo para que ustedes vean cómo se obtuvieron estos datos. Y en el caso, bueno, vamos a ver acá, en el caso también de que estamos utilizando la regla de Herbert eh, Sturger, entonces vamos a tener ahí también algunas características, ¿verdad? De cómo es que se obtiene esa regla y por qué a uno le sumamos el 3.322, que sería pues ya un dato aproximado de resolver lo que es el logaritmo de 2, ¿verdad? En este caso, de un número, ¿verdad? El logaritmo base 10 de 55, el logaritmo de 2. Entonces, vemos ahí que pues tenemos acá un poquito el detalle de cómo resolvemos esa parte y una vez que la resolvemos, pues al final nos quedaría el logaritmo de 55, en este caso que es el bloque de los datos, por pues el logaritmo de 2, que al final de cuentas, pues es el valor que tenemos acá, ¿verdad? Lo que decimos que es, se establece, pues, ¿verdad? Que la ley que el determina
tiene el 3.322 y por el logaritmo de la cantidad de datos, ¿verdad? O registros o recopilados que tengamos. Y la n aquí puede variar, ¿verdad? Hablando en términos estadísticos, pues si es una n mayúscula, va a ser con el aspecto ya para representar una población, es decir, todos los datos o todos digamos en este caso, si logramos evaluar y analizar todos los en total de todos los datos que vamos a causas, ¿verdad? O eventos que vayamos a analizar. Y si no es así, pues entonces tendríamos la letra N en minúscula que representa que puede ser una muestra, o de hecho ya representa que es una muestra de la población la que estamos determinando acá. Bueno, aquí le voy a, vamos a ampliarle un poquito. Ok, bueno, entonces vamos nosotros nuevamente, ya tenemos ahí los datos y entonces, ¿ahora qué necesitamos? Pues lo que necesitamos es que esto realmente sea una amplitud menos, porque ya dijimos que va a empezar a generarse desde el aspecto ya con relación a eh, que el 46 ya se toma como el primer dato de la amplitud. Por lo tanto, lo que hicimos fue, pues a esa amplitud restarle uno y lo que vamos a hacer acá es que la fórmula, en lugar de sumarle o hacer la referencia hacia el 7, lo que vamos a hacer es hacer la referencia hacia el 6, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer también es fijar esto, ¿verdad? Que no es nada más y nada menos que agregarle el signo de dólar a la columna y a la fila. O pueden ustedes seleccionar también, vean que si en dado caso se les hace más práctico, en el teclado está la tecla de función F4. Entonces, si ustedes tienen en su teclado función F4 o si es laptop, pues generalmente usamos la tecla de Fn y la tecla F4. Seleccionamos, ¿verdad? O cuando estamos indicando cuál es la celda, pues damos función F4 y ella se encarga ya, ¿verdad? De colocarnos el signo de dólar en la letra y en el nombre. Bien, acá le voy a dar Enter y voy a retomar entonces el auto rellenar o auto completar estos valores. Pero ¿qué es lo que sucede? Vean que ahora no tengo todavía los límites inferiores. Y los límites inferiores, entonces, no son nada más y nada menos que el primer límite superior le vamos a sumar el uno para que tengamos a bien empezar en el 53 que sería, ¿verdad? El valor. Entonces vean cómo ahora ya generó el 59 y lo que vamos a hacer es auto rellenar acá. No hay necesidad de fijar nada porque ahora sí queremos que baje hacia esta celda, ¿verdad? Y le sume uno. Luego esta celda le sume uno, esta celda le sume uno y como ven ahí, pues coincidimos entonces con el valor más alto, en este caso el límite superior que es 94. Entonces, de esa manera vamos a generar. Bien, la marca de clase que va a hacer entonces para nosotros aquí es generar entonces un promedio y pues vamos a usar la función. Podemos sumar los dos valores y dividirlos entre dos, pero en Excel tenemos la función promedio y por lo tanto puedo dar doble clic en promedio y la función pues selecciono los valores. Quiero que sume el límite inferior con más el límite superior y haga la división, la cantidad de datos que le estamos otorgando, que son dos. Entonces podríamos hacerlo prácticamente con una fórmula, ¿verdad? Igual a la celda, en este caso, ¿verdad? C19 más D19 entre paréntesis y la dividimos entre dos, pero acá tenemos la función promedio. De esa manera, entonces, obtenemos también el proceso ya para sacar o determinar lo que va a ser eh, los valores que representan entonces, eh, en este caso, la clase. Bien, vamos entonces con las frecuencias. ¿Qué va a pasar con las frecuencias? Bueno, las frecuencias van a tener a bien en el proceso generar de alguna manera pues qué valores subieron dentro de ese rango, ¿verdad? Y existe una función, ¿verdad? Igual frecuencia, esta, ¿verdad? Cuando la tenemos, en- dependiendo de la versión, pues, ¿verdad? Tenemos acá que si tenemos la función frecuencia, entonces nos pide los datos. ¿Dónde están los datos? Pues los datos a analizar son estos de acá, punto y coma o coma según
etiqueta, ¿verdad? Y se recuerdan que tenemos la etiqueta donde nos va guiando si es coma o punto y coma el separador de lista y los grupos, ¿verdad? Los grupos se va a referir a tomar los límites superiores, pero ojo con esto. En algunas versiones, para la función de frecuencia, dejamos libre uno, el último límite superior, porque prácticamente Excel lo que va a darnos una celda más, por aquello de que hubiese algún valor que no estuviera dentro del registro de los datos o sobrar algún valor, va a generar siempre un desbordamiento de datos, que es como se llama esto, que como ven, la fórmula está tenue y me está indicando que la fórmula realmente está solo en la primera casilla. Pero Excel al determinar ese desbordamiento de datos, puede que en un momento dado saque un valor extra, ¿verdad? Por lo mismo que les decía, ¿verdad? En un momento dado, si hay algún valor aquí que supera lo que nosotros estamos colocando, qué sé yo, hubiera un 95, pues lo agrega como que indicándonos que deberíamos de hacer eh, otro grupo, otro registro, otra, en este caso, otra fila, ¿verdad? Con otro intervalo. Entonces, en algunos casos va a suceder eso. En otros, pues sí, yo puedo tomar, si no hace la fila extra, es decir, me falta un dato, pues sí, puedo tomar entonces hasta el último límite superior. Pero hago la observación que en algunos casos suele pasar eso, ¿verdad? Entonces, pruebo prácticamente primero con em, seleccionando hasta un límite superior eh, anterior, ¿verdad? Y si me dan los datos como son, ¿verdad? Vean el desbordamiento, porque si no, se sale una celda más y ya da inconveniente, porque por ejemplo en esta celda nosotros deberíamos de hacer una suma para determinar que sí estamos coincidiendo con el total de datos que tenemos a evaluar. ¿Ok? Y en la frecuencia acumulada, pues no es nada más la frecuencia, como aquí no tenemos una anterior, solo le damos enter, pero en la siguiente vamos a tomar la frecuencia anterior o la acumulada que traemos, ¿ya? Más la nueva frecuencia que teníamos, ¿verdad? Del segundo intervalo. Entonces, bueno, esta segunda fórmula sí la puedo rellenar y a raíz de ello, pues ya tenemos nuestra tablita de frecuencias. ¿Qué va a suceder ahora? Em, bueno, esto depende también de comprender, ¿verdad? Que hay, en este caso, los datos, cuando nosotros ya los tenemos, pues vamos a generar entonces un histograma y un polígono de frecuencias. Para ello, pues lo que vamos a hacer es utilizar las frecuencias, ¿sí? Sin el total, ¿verdad? Y en las frecuencias vamos a ir a insertar, vamos a hacer la gráfica, ¿sí? La gráfica de barras y vean que entonces ya tenemos nuestros datos como tal. ¿Qué va a suceder acá? Bueno, ahora necesitamos seleccionar datos, vean, y vamos a agregar una nueva serie. Esa nueva serie se va a llamar voy a colocar acá polígono, ¿sí? Y entonces lo que me va a solicitar es que yo agregue acá, seleccionando los datos que voy a utilizar para el polígono. En este caso, vean que voy a seleccionar nuevamente la misma frecuencia, le doy a aceptar y bueno, a esta serie de datos le puedo dar modificar porque lo que voy a hacer acá es colocarlo y voy a dar a aceptar y pues acá ya tengo los datos, ¿verdad? De cuáles son, pero resulta que en lugar de editar, lo que yo le voy a decir es que ahora que me dé, ¿verdad? Los valores de la marca de clase, ¿sí? Entonces vean cómo, pues ahora sí, ya tenemos acá, al darle a aceptar, tenemos entonces cómo que está representada cada marca de clase y para esto también, ¿verdad? Como necesitamos el polígono, ojo que aquí tenemos de barras, le vamos a dar clic a la gráfica y podríamos localizar dentro de los estilos o bien acá en el diseño rápido hay una acción que nos permite a nosotros generar un histograma. Pero en nuestro caso, vean, lo que vamos a hacer es darle clic a las barras de color naranja. Vemos que queden todas las barritas de color naranja seleccionadas y vamos a ir nuevamente en insertar y vamos a seleccionar una gráfica de líneas. O sea que de alguna manera podemos ver que cuando nosotros generamos los cambios, una puede ser que yo vaya al diseño de la gráfica
y en lo que es cambiar el tipo de gráfico, me vaya hasta el final donde dice combinadas y acá yo puedo seleccionar entonces que sea una líneas apiladas, ¿verdad? Vean que una gráfica va a ser de barras, pero la otra va a ser de líneas apiladas. Y si necesitara el eje, pues le doy al eje. Aquí van con el mismo eje, no hay ningún problema, pero tengo esa otra opción, ¿verdad? Entonces cualquiera de las dos me va a funcionar. Vean que aquí voy a insertar como que no tuviera la gráfica, solo el lienzo. Y entonces voy a la gráfica de líneas y vean que entonces puedo generar mi gráfico como, ¿verdad? Si tomo las líneas 100% apiladas, debería tener entonces en algún aspecto, sí generar un eje secundario. Pero acá vean, puedo seleccionar cualquiera de las que están acá, líneas 2D, y en este caso voy a utilizar la línea con marcadores y ya tengo entonces el polígono. Pero si lo de abajo, ¿no? Las barras van a ser un histograma, pues tengo que tomar en cuenta darle clic a las barras, ¿verdad? Botón derecho, dar formato al eje de datos. Vean que todas las barras azules están seleccionadas. Y acá donde dice el ancho, vean, acá es donde nosotros vamos a colocar cero, ¿sí? Como para decir, miren, no quiero espacio entre una barra y otra. Y de esa manera entonces ya tenemos la opción. En el bote de pintura podemos hacer un relleno o podemos colocar, en este caso, vean, en bordes, ¿verdad? Vamos a generar que sea una línea sólida y el color de la línea que queremos, ¿ven? Para diferenciar una barra de las otras, porque cada barra pues, va a ser relación, ¿verdad? A una frecuencia. Entonces, tenemos ahí a bien y podríamos incluso seleccionar también el tipo de línea, ¿verdad? O el tipo de guión, si fuera por guiones, que queremos, ¿verdad? En este caso, pues queda como está. Solo vemos que tenemos la transparencia y tenemos el ancho también, ¿verdad? Aquí es donde nosotros podemos indicar que tanto queremos que se muestre la línea o el borde, ¿verdad? Entonces acá, pues para nosotros que sea, ¿verdad? La parte de lo más básico. Y vean entonces cómo ya tenemos a bien generar. Si le damos otro clic a una de las columnas, vean que solo una quede seleccionada, pues podemos acá en el relleno, podríamos venir a establecer, ¿verdad? Un color para cada una de las barras colocándole el color a la que tengamos seleccionada, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Bueno, en mi caso lo que yo voy a hacer es que como ya tenemos la gráfica, vean que em, voy a determinar de alguna manera en el proceso que establecer esto va a ser en base a irme a lo que va a ser acá el diseño perdón, la disposición de las páginas y en la disposición de la página vamos a tomar donde dice color, vean aquí en el grupo de temas voy a tomar color y voy a establecer entonces, vean, lo que va a ser algún directamente personalizado en el proceso de los colores, es decir, un grupo, ¿verdad? Que ya pues por análisis y estudios directamente de psicología del color, pues establecen que van a combinar. Entonces nosotros acá podemos determinar qué color, por ejemplo, puede ser que yo indique, por ejemplo, una tonalidad de verde, ¿verdad? O de azul. Y entonces cuando ya nosotros querramos darle clic a una de las, vean, primero están todas las barras seleccionadas, le doy clic a la siguiente y en este caso ya cuando vaya a alguna opción de color, vean que ya está establecido que los colores van a ser o los efectos en esa tonalidad de verde. Entonces, si voy a inicio, por ejemplo, y uso el bote de pintura, vamos a visualizar que tengo tonalidades de verde para utilizar. Y lo mismo pasaría si voy al diseño del gráfico, vean cómo puedo establecer entonces, ¿verdad? Tonalidades de verde y también, pues, por ejemplo, acá le puedo aplicar un estilo. Y una vez que tengo este estilo, pues acá en colores, vean cómo yo puedo determinar también que ya tengo cómo elegir colores que van a combinar con la tonalidad que ya establecí, que eran verdes. Pero de igual manera, ¿verdad? Entonces volvemos al ejemplo de que al darle clic y tener seleccionada solo una de las barras, pues nosotros
podemos darle igual, botón derecho, formato del punto de datos, ¿verdad? Y en el bote de pintura, ya nosotros cuando vayamos a decirle que es un relleno sólido y vayamos al bote de pintura, pues de igual manera podemos seleccionar entonces un color para cada línea, cada barra, perdón, y con ello ya tenemos entonces nuestra gráfica, ¿no? Entonces nosotros ya tendríamos acá a bien pues determinar el color, porque este ya es el diseño, ya es que tanto nosotros querramos establecer dentro del proceso, ¿verdad? Dentro de las tonalidades de verde que tenemos, si así lo deseamos, ¿verdad? Podrían ser otros colores o en un momento dado alguna barra que tenga alguna característica especial o alguna representación especial, podríamos determinarla como una barra con un color o para que tenga una característica única, ¿verdad? En relación a las demás. Pero, pues ahí tenemos ya. Solo vamos con el título, ¿verdad? En este caso, entonces, sería pues un histograma, ¿verdad? O gráfica si le quieren colocar gráfica, ¿sí? Entonces aquí de histograma y polígono de frecuencias, ¿sí? Entonces veamos cómo pues ya tendríamos ahí en este aspecto también ya el proceso de cómo generar nuestra gráfica, ¿no? Y aspectos entonces importantes, determinar, ¿verdad? Que y ahora podemos cortarla y pegarla en una hoja nueva, por ejemplo, con más detalle o con más. También en vista podemos venir y quitar las líneas, ¿verdad? Vean que aquí como está en el gráfico, no, me salgo a las celdas y en las celdas puedo quitar la línea de cuadrícula y puedo entonces tener a bien representar mi gráfica de mejor manera, ¿verdad? Incluso en los ejes, si puedo seleccionar los ejes, ¿verdad? Y en inicio, pues nosotros podríamos incrementar los números o los valores, si en dado caso tendríamos nosotros a bien considerarlo, ¿verdad? Pues entonces podemos revisar la gráfica como tal. También, si no queremos el fondo, pues le damos acá, ¿verdad? Clic en el fondo y vean cómo entonces el formato del área del gráfico. Y le puedo decir también que va sin relleno. Le puedo decir que va sin contorno o sin línea de borde en el marcador de posición y podría ser entonces que el fondo a mi gráfica se lo coloque como un relleno para toda la hoja. ¿Ven? Le doy clic afuera, le doy un relleno a toda la hoja y en este caso vean que estoy detrás de la gráfica, ¿verdad? Operando con las celdas y por lo tanto yo acá ya puedo establecer un color que considere que pueda hacer contraste directamente con el entorno de lo que estoy haciendo, realizando, ¿verdad? En este caso, bueno, un rojo no es muy recomendado por muchas razones, porque la psicología del color me establece también que el color rojo podría terminar mucho ímpetu, ¿verdad? Y a veces no es tanto lo que queremos, pero vamos a que nosotros podemos entonces determinar el color que requeríamos para nuestra gráfica. También vean que en el eje, si no se puede visualizar, al eje le podemos colocar también en el bote de pintura un color de relleno y pues que haga contraste con el proceso de lo que estamos nosotros realizando, ¿verdad? Puede ser solo aplicado al número o puede ser aplicado a todo el objeto, ¿verdad? Entonces yo acá le puedo decir sin relleno y puedo entonces de alguna manera pues ya aplicarlo si fuera necesario o como ven ahí, ¿verdad? En el caso de que quiera cambiar el relleno porque no me establece, pues yo puedo venir y colocar un relleno que sí me permita hacer un contraste con pues, la gráfica. Y acá pues podría ser gráfico o no, ¿sí? Histograma y polígono. Ahí tenemos la limitante de de la cantidad de caracteres que podemos operar, ¿verdad? Entonces ahí ustedes ya tienen también, ojo que en el relleno del fondo de la gráfica, pues nosotros ya tenemos, le damos clic fuera de la gráfica, ojo, que no estemos dentro del lienzo de la gráfica, fuera de la gráfica, seleccionamos todas las celdas y a la hora de aplicar opciones también tenemos aspectos también, ¿verdad? En relación
a cuadros de texto, propiedades o vean que aquí tenemos las opciones en las que nosotros podemos navegar y determinar qué es lo que queremos. Pero vea esto, voy a ir acá nuevamente y voy a hacer una nueva gráfica. Con los datos seleccionados, voy a ir entonces a insertar el gráfico y voy a decirle que es un gráfico de barras, ¿verdad? Y una vez que lo tenga, vean que puedo ir a los estilos y en los estilos pues también podría definir desde acá cuál es el gráfico que quiero. Pero vean que si yo le doy en el diseño rápido, le digo que voy a tener un histograma, ¿verdad? Yo puedo venir acá y definir entonces, pues que ya no uso los estilos porque los estilos me van a dar las barras de alguna manera separadas, mientras que si yo ya le dije que aquí va a ir en el diseño 8 que sería el del histograma, vean que ya tenemos a bien el proceso para determinar y sin necesidad de ir aquí a modificar lo que es el formato directamente del eje de datos. ¿Y qué vamos a hacer acá también? Bueno, pues entonces podemos hacer lo mismo, ¿verdad? Seleccionar los datos y como ya dependemos de agregar otra serie e indicar qué otro valor queremos en la serie, que en este caso podrían ser los mismos, ¿verdad? Ah, perdón, lo estoy haciendo acá. Mm, Perdón que me lo coloqué acá donde va el nombre, aquí va el nombre, no van los datos, aquí sería entonces, pues es acá ya eh, puedo establecer entonces los mismos procedimientos, ¿verdad? Que estamos haciendo allá, darle a aceptar y vean que al darle a aceptar, ¿qué va a suceder? Pues que ahora acá nosotros tenemos también, ¿verdad? Diseñar el histograma y cuando nosotros posicionamos el puntero del mouse sobre alguno de los diseños rápidos, vean, vamos a tener a bien la información que necesitamos si fuera una gráfica de barras. Pero al ser una de polígono, entonces nosotros sí tenemos necesidad de seleccionar, ¿verdad? En este caso, cuál es eh, lo que voy a representar como gráfica de líneas, ¿verdad? Pero entonces ya tenemos seleccionar la gráfica, ¿verdad? En este caso el cambio de gráfico combinada, decirle que es de líneas, o ya sabemos que en insertar tenemos entonces las opciones para generar desde acá una gráfica de líneas y poder indicar cuál es el polígono. Pero a lo que voy es que a veces aparecen del mismo color. Entonces, yo puedo venir y darle clic sobre la línea de la segunda gráfica que acabo de hacer y vean cómo en el formato de la serie nosotros podemos tomar en cuenta el bote de pintura, ¿verdad? Y tenemos entonces que las líneas van a tener, en este caso, pues una línea sólida, ¿sí? O sin línea, vean, puedo dejar solo los puntos. De igual manera, en este caso, pues la línea que va a ser un polígono y puedo entonces colocar la línea con otro color y en este caso, pues ya tenía la línea roja, pero a lo que vamos acá también es que podemos en un momento dado generar gráficas que tengan un tipo de tipo de remate, ¿verdad? Que en este caso es que puede ser un cuadrado, puede ser un redondo, puede ser un sin relieve, o bien nosotros podemos tener también acá, vean, el tipo de unión, ¿sí? Y también podríamos convertirlo en el caso de algún tipo de gráfico por ejemplo, podríamos colocarle como que fuera una punta de flecha, ya sea al inicio o al final, ¿verdad? Si la flecha va a indicar hacia arriba, hacia la izquierda o va a indicar, ¿verdad? La punta de flecha hacia la derecha, pues nosotros tenemos acá si va a ir al inicio o al final y también podríamos determinar el tamaño de la flecha. Entonces, de esa manera podemos modificar nuestras gráficas y si hablamos de las líneas, pues entonces también vean que voy a tener acá que puedo agregarle alguna sombra, algún efecto o en el caso también de las opciones de la serie, puede ser principal o secundario. Aquí podemos manejar lo que serían pues ya las series, ¿verdad? ¿Cuál de las dos? Y por último, entonces aquí hay algo que dice marcador. El marcador se refiere a los puntos, ¿sí? O sea que tengo opciones de marcador donde vean que está en automático o yo puedo decirle que voy a determinar, por ejemplo, un integrado y en integrado yo puedo seleccionar de un objeto que me sirva como marcador, que podría ser ya no un punto, sino por ejemplo un triángulo, ¿verdad? O algún objeto que yo tenga, incluso una imagen
que quiera colocar en lugar del punto. eh, y vean que le puedo también determinar el tamaño y por ende también pues el relleno y el color, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de esa manera también nosotros podemos mejorar nuestros gráficos y pues acá, por ejemplo, sí podría ser que los puntos sí los coloque en color rojo y de esa manera, vean, entonces ya tengo mi gráfico en el cual pues ya sabemos entonces que con el signo más podríamos pues modificar qué es lo que queremos. Por ejemplo, si en este caso le voy a quitar el título del gráfico para mejor representación o puedo también quitar si tengo títulos de eje o si quiero títulos de eje y esto ya va a depender, ¿verdad? De la acción que yo vaya a bien pues, representar y exponer, ¿verdad? Sobre los datos o el análisis que voy a determinar. Control X nuevamente, vamos al polígono, ¿verdad? Y como es una hoja de Excel, vean que aquí nosotros tenemos espacio suficiente ahora como para gráfica y ya sabemos que pues si no queremos el fondo o las mismas características, ¿verdad? Podemos entonces optar por pues hacerle esos cambios ya directamente de diseño. Bien, entonces con eso estamos terminando acá. Vamos, guardamos nuestro archivo, guardar como, y ya tenemos entonces nuestra hojita con el histograma y el polígono, ¿verdad? En dos formas o dos gráficos que podemos generar y que está basado entonces en la regla de Sturger.